Vale, entonces, bueno, la primera consulta o la primera cuestión que surge sobre Twinmotion es ¿qué es Twinmotion, ¿no? Bueno, Twinmotion es un programa de visualización arquitectónica en tiempo real, lo que se conoce como video render. Cuando hablamos de visualización arquitectónica, lo comentamos porque evidentemente está muy orientado al tema de la arquitectura, pero se puede utilizar perfectamente para presentación de producto o cualquier otro tipo de presentación. Pero sí es verdad que tiene una serie de características que le hacen muy útil para la visualización arquitectónica. Por tanto, es un programa que está orientado a pues, arquitectos, ingenieros, aparejadores, urbanistas, paisajistas, también diseño de interiores, como veremos un poquito más adelante en el propio ejemplo, un poco para las profesiones que están vinculadas con el mundo del diseño en general, ¿vale? Tiene, desde el punto de vista general y en resumen, tiene 3 características principales. La primera es la velocidad a la hora de generar contenido multimedia. Es decir, cuando digo contenido multimedia me refiero a imagen, vídeo 360, panorama, es decir, cualquier tipo de información relativa al proyecto o al producto en el que estamos trabajando, es tremendamente rápido la forma en la que genera toda esa información. Como ejemplo, pues tenéis en pantalla un par de imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen de un renderizado habitual. Como veis, el tiempo de renderizado que indica son 47 minutos. Por supuesto, depende mucho de la máquina, del ordenador en la que estemos realizando esta imagen. Y la imagen de la derecha es una imagen de Twinmotion que, como veis, llevó en la generación 0,2 segundos. Por supuesto, el tiempo de generación, a pesar de que es muy llamativo, hay que entender que si analizáramos ambas imágenes a un gran tamaño y viendo aspectos puntuales de cada una de ellas, notaríamos, por supuesto, diferencias, ¿no? No tiene mucho sentido pensar que un programa que tarda 47 minutos en generar una imagen va a tener la misma calidad que un programa que tarda 0,2 segundos, ¿no? Pero las imágenes que tenéis en pantalla ahora mismo son imágenes reales. Es decir, lo que hay que poner en la balanza es precisamente esa información que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, esa imagen que tenéis ahí, una imagen en un programa de renderizado habitual de Ray Tracing en 2K, 1 hora 29 minutos de tiempo de generación, y con Twinmotion, pues 0,7 segundos. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si analizáramos las imágenes, notaríamos ciertos aspectos de diferencia, pero lo que tiene que poner cada uno en valor es la calidad que se obtiene en ambos ejemplos y los tiempos invertidos. Esta es un poco la primera característica. Lógicamente, en esta presentación aquí no tenemos vídeo, pero el vídeo lo generaremos después, incluso para que veáis que en muy poquito tiempo, en menos de un minuto, se puede generar un vídeo de gran calidad sin ningún problema. La segunda característica que tiene el programa es la rapidez de aprendizaje y, sobre todo, lo fácil que es usarlo, ¿eh? Acostumbrados a programas de renderizado con muchísimas opciones, Twinmotion es un programa que tiene una interfaz muy limpia y muy sencilla de utilizar. Es un programa excesivamente fácil de aprender, es muy, muy sencillo de aprender y además, lo que decía también, es muy fácil de utilizar. Volvemos un poco también a lo mismo, ¿no? Si los programas tienen tantas opciones, nos permiten profundizar en aspectos muy puntuales de la generación de una imagen, lógicamente vamos a tener siempre mayor control de lo que vamos a tener en un programa como Twinmotion. Pero las opciones básicas e incluso algunas avanzadas las tenemos también en Twinmotion. Y por último, la tercera de las características que comentaba, que es también muy importante, y están todas un poco basadas en la velocidad, como veis, en la rapidez, es la facilidad y la rapidez a la hora de generar entornos en realidad virtual, vinculados con lo que es la típica gafa en 3D, ¿no? Gafa de realidad virtual. Con un par de clics, la verdad es que pasamos de un modelo de SketchUp a Twinmotion y de Twinmotion
lo metemos rápidamente en ese entorno virtual para hacer inmersión 3D, ¿no? Entonces es realmente muy, muy, muy rápido. Bien, entonces vamos a meternos en lo que es el ejemplo práctico. Lo primero que vamos a ver es un poco abriendo Twinmotion lo que tenemos, ¿vale? Nada más abrir Twinmotion, lo que tenemos es un entorno como ese, realmente es un entorno vacío. Hay un fondo que está formado por una imagen, como veis, una imagen 360. Esa imagen podemos cambiarla sin ningún problema dentro de la sección de contexto, dentro de la opción urbano, contexto, y tenemos la posibilidad de modificar ese paisaje. Ese paisaje podemos hacer un clic, tenemos varias opciones, desde no poner absolutamente nada a poner una ciudad, un pueblo, etcétera. Podemos cambiarlo como queramos. Como veis, al mover el ratón estamos rotando la escena. Como veis, aparece un suelo, pero no aparece ningún modelo en 3D. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer una importación de nuestro modelo. Twinmotion es un programa que no genera geometría, aunque sí se puede generar, no genera la geometría con la facilidad con la que necesitamos para crear un proyecto, por ejemplo, de arquitectura, pero es el entorno que existe de partida. Veis que dentro de la sección de contexto hay una opción, a su vez, que se llama contexto también, y esta opción nos permite capturar una sección de cualquier parte del mundo realmente, así de sencillo, haciendo un clic. Por ejemplo, podemos hacer un poquito más grande y haciendo un clic en el botón de generar, lo que vamos a obtener es ese entorno en 3D, ¿no? Sin ningún problema. Ahí veis, aparecen todos esos volúmenes, incluso zonas que estén arboladas, pues aparecen con elementos en 3D. Y lo bueno que tiene es que de forma exacta podemos incluir nuestro modelo en la zona concreta en la que estemos trabajando, o podemos seleccionar ese entorno de forma rápida para obtener cualquiera de esos modelos y poder vincularlo a nuestra escena. Lo bueno que tiene es que, como veis, cada uno de esos elementos es editable de forma individual, de forma que no es un conjunto, y nos puede ayudar mucho a la hora de generar entornos más o menos rápidos, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es pasar al SketchUp para hablar un poquito de la generación del modelo en 3D orientado a Twinmotion, y mientras voy a abrir el ejemplo que tenemos ahí, webinar. Vamos a darle a abrir fases y vamos a darle ahí a webinar. No. Vamos a ir a SketchUp. Entonces, bueno, en SketchUp tenemos un modelo con un entorno. Veis que tenemos ahí pues, un entorno más o menos generado. Dentro de ese entorno tenemos el edificio en el que nos vamos a centrar principalmente. Y tenemos otro archivo de SketchUp abierto que es únicamente el, digamos, terreno que hay vinculado a la zona del parque, ¿vale? ¿Por qué hay dos partes? Bueno, pues hay dos partes porque cuando importamos el archivo dentro de Twinmotion, vamos a ver si abre, ahí está cargando, tarda un poquito. Cuando importamos el archivo dentro de Twinmotion, lo que tenemos es vamos a ponerlo por ahí. Lo que tenemos es un entorno, una geometría, ¿vale? Importar, tenemos la opción de importar geometría y la opción de importar un paisaje. Las características de la geometría y del paisaje son distintas, por eso hay, en este caso, dos archivos de SketchUp. Lo único que hay que comentar de la generación del modelo de SketchUp es que hay que ser muy ordenado a la hora de trabajar con SketchUp, principalmente con la generación de grupos y componentes. No, bueno, esto no es nada extraño, hay que ser muy ordenado siempre en SketchUp.
y trabajar con grupos y componentes, por supuesto. Lo que sí es muy importante es que cuando apliquemos colores o materiales dentro del SketchUp, es muy importante que estén aplicados en la cara principal. Vale, voy a seleccionar esa cara. Ahí lo tenéis, a ver. Esa cara, como veis, ahí tenemos el material aplicado en la cara principal. Este es el principal motivo con el que podemos tener problemas a la hora de traspasar nuestro modelo en 3D a Twinmotion. ¿Vale? Los materiales y colores siempre aplicados en la cara principal dentro de SketchUp. Una vez que importamos esa geometría, una vez que abrimos la ventana de importación de Twinmotion, podemos importarlo como geometría, como decía, como paisaje. Dentro de las opciones de importación o el tipo de archivos que podemos importar, como veis, tenemos la importación directa desde SketchUp, con lo cual es una maravilla. Podemos importar también archivos FBX, archivos OBJ de intercambio 3D o archivos de Cinema 4D, bueno, y una multitud de archivos. Es compatible prácticamente con todos los software 3D del mercado. Y también tiene un enlace directo con programas como Revit y Archicad, de tal forma que tenemos una sincronización en tiempo real, ¿vale? Desde el punto de vista del paisaje, pues pasa un poco lo mismo. La importación de cualquier tipo de heatmap o de nube de puntos, también archivos de SketchUp, ¿no? Que nos permiten trabajar, como decía, con ese paisaje y como veremos ahora. Entonces, lo que voy a hacer va a ser desactivar aquí todas las características. Como veis, este menú que tenemos a la derecha es el árbol de elementos, el árbol de objetos, una especie de gestor de capas muy importante y que siempre está abierto a la hora de trabajar con lo que es el Twinmotion. ¿Vale? Digamos que esta sería la importación del archivo de SketchUp directamente con los materiales que vienen del propio SketchUp. El terreno, al ser importado, tenemos un terreno al que se le aplica directamente una textura, con lo cual tampoco tenemos mucho trabajo. Lo bueno que tiene es que al importar ese terreno como paisaje, la opción de paisaje, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de esculpir o pintar el terreno. También podemos hacer una importación de un terreno o incluir un terreno genérico enorme en el cual podremos poner nuestra geometría. Pero la opción de esculpir es una opción muy interesante. Como veis, a la hora de trabajar con el terreno sale un círculo con el diámetro que podemos variar como queramos y también sale una intensidad. En la parte superior tenéis una serie de elementos para deformar el terreno, como veis, que podemos hacer más grande o más pequeño y con más o menos intensidad como queramos. ¿Vale? Es así de sencillo, de tal forma que podemos modificarlo a nuestro antojo. Como veis, aquí hay unas zonas un poco más elevadas. Desde el punto de vista del terreno, tenemos multitud de opciones para incorporar. Como veis, antes están los árboles, también están las rocas. Toda la biblioteca de elementos, tanto de objetos como de materiales, en Twinmotion la tenemos a la izquierda de la pantalla. Ahí tenemos materiales, vegetación, mobiliario, etcétera. Dentro de vegetación tenemos, por ejemplo, rocas y simplemente arrastrando un elemento hasta la zona podemos incorporarlo sin ningún problema. Como veis, ahí tenemos esa roca. Esa roca podemos desplazarla, podemos moverla, podemos rotarla como queramos en cualquiera de los ejes, también con las opciones que aparecen en la parte inferior, sin ningún problema. Podremos incorporar todas las rocas que queramos en la posición que queramos e incluirlas sin ningún problema. Bueno, veis que aquí yo tengo preparada una capa de rocas para incluirla en el terreno, por ejemplo. Podemos, además de incluir esta hierba que no deja de ser un material, como veis, una textura aplicada sobre el terreno, podremos incluir a través de la sección de vegetación, podremos incluir lo que es hierba un poquito más real. El mismo proceso, la misma forma de creación o de modificación del terreno, podemos incluirlo o podemos utilizarla para crear la hierba. Simplemente haciendo un clic, como veis, pues nos va pintando, en cierto modo, la zona con hierba
para incluirla en nuestro terreno. Vale, ahí veis que además es una hierba que tiene pues movimiento, dándole un toque más de realismo a todo lo que es el entorno. Ya que estamos desde el punto de vista de los árboles, pues pasa un poco lo mismo. Igual que incluía las rocas, pues puedo incluir un árbol sin ningún problema. Una característica muy importante y que afianza un poco esa idea de que es un programa muy rápido, pues es que veis que cada vez que yo hago un clic, el programa va generando los árboles en distintas posiciones y en distinto tamaño. ¿Vale? Lo cual evita esa opción de elemento repetido que produce pues una imagen poco real. Aquí cada árbol es distinto en cuanto a tamaño y posición, ¿no? Incluso si queremos, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en esta zona, vamos a seleccionar también la opción de vegetación y en vez de utilizar la hierba en este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, estos 3 elementos y podemos pintar con grupos de árboles, ¿vale? Dependiendo de los distintos árboles, nos vamos a encontrar pues con elementos de ese tipo. Como veis, hay todo un ecosistema dentro de lo que es el Twinmotion y hay movimiento de los elementos en base a la configuración del propio programa que nosotros podemos modificar en cualquier momento. Entonces, pues bueno, una vez que tengamos eso configurado, vamos a borrar ahí y vamos a activar la opción de árboles en una zona. Simplemente haciendo un clic en cada uno de ellos, pues se va consiguiendo, pues es un poco esa opción, ¿no? Vale, ahí tenemos la otra opción de árboles. Perfecto. Desde el punto de vista del paisaje, digamos, está un poco visto ya el tema. Veréis que en la sección o en la parte de la carretera hay como que el suelo está como mojado, ¿no? Bueno, eso es una característica directa que surge a la hora de modificar el clima. Para modificar el clima, lo que podemos hacer es venir de nuevo a la opción natural, en la hoja, en el menú inferior, y dentro del tiempo tenemos la configuración de, digamos, el cielo, si es un día nubloso, nublado, de lluvia o soleado, y después un poco lo que es la época del año, ¿no? Primavera, verano, otoño o invierno. Como veis, en este caso hay como una especie de agua en la carretera. Si modificamos directamente el deslizador, pues vemos cómo varía la lluvia, cómo varía el propio cielo, las propias nubes. Eso directamente, como veis, modificando un solo deslizador. Y si modificamos la época del año, pues por supuesto pasamos a pues, una etapa de nieve directamente. Veis que todos los objetos, en este caso los árboles, tienen una vinculación directa con el día, la época del año en la que estamos, de tal forma que no aparecen las hojas, por ejemplo, y bueno, simplemente así de rápido podemos generar esas modificaciones, ¿no? Vamos a dejarlo un poco como estaba. Ahí tenemos un poco esa sección. Está muy bien el tema del agua porque, como veis, se producen también reflexiones y le da un poquito más de realismo. Podemos incluso dejarlo así. Para comentar la siguiente opción, veis, por ejemplo, desde el punto de vista de materiales que vienen aplicados desde SketchUp, cómo se puede modificar cualquier material sin ningún problema. En el caso de la carretera, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el material. Entramos dentro del menú de material al seleccionarlo con el cuentagotas y ese material podemos modificarlo sin ningún problema en base a multitud de opciones. A pesar de que son menos opciones las que tiene un programa de renderizado habitual, pues tenemos multitud de opciones. Por un lado tenemos, por ejemplo, el color, que podemos modificar para hacer un cambio del tono de la carretera en cualquiera de los aspectos. Tenemos la reflexión del propio material, podemos hacerlo con más reflexión o con menos. Tenemos la escala del objeto y veis siempre que en cada una de las opciones, no en todas, pero sí en algunas, aparecen una serie de opciones que ponen más.
¿vale? Esa opción que pone más nos permite acceder a una opción añadida de configuración en la que podemos modificar, en este caso, por ejemplo, la textura del material. Como veis, podemos cargar la textura que nosotros queramos. Haciendo clic en abrir nos permitiría grabar o incorporar, importar esa textura para ese material en concreto. Tenemos la opción de trabajar con máscaras también para generar, por ejemplo, vegetación, como es el caso, ¿no? Las hojas tienen una máscara, el material, y tenemos luminosidad, tenemos una serie de opciones muy grandes con las que podemos hacer un control exhaustivo de cada material. Dentro de la escala podemos modificar la escala, podemos mover el material sin ningún problema. Vamos a verlo, por ejemplo, en el material del ladrillo que tenemos ahí. Dentro de la escala, pues podemos mover el material sin ningún problema en la posición en X o en Y. Podemos rotar el material y podemos incluso darle velocidad, ¿no? Lo cual en el caso del ladrillo, en este caso no tiene mucho sentido, pero por ejemplo para materiales como agua, pues sí puede ser interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a volver hacia atrás. Y ahí tenemos. Una de las características más interesantes que tiene Twinmotion es que, como veis, en opciones como esta zona de la carretera, que es un material realmente muy repetido, siempre eso, en el tema del renderizado, se busca que haya poca repetición, ¿no? Entonces, tenemos una opción dentro de la sección de mobiliario, una opción que es calcomanías, ¿vale? Que nos permite incorporar, entre otras cosas, por ejemplo, un paso de peatones o una opción como la del bus, ¿vale? Y también tenemos unas opciones, en este caso, vinculadas con la carretera, muy llamativas y que nos ayudan mucho. Por ejemplo, bueno, aparte del alcantarillado, tenemos esa serie de marcas, ¿vale? Que podemos modificar en tamaño para romper un poco esa monotonía. O también tenemos, por ejemplo, la opción de el pavimento agrietado. Como veis, en este caso, pues da cierta calidad a lo que es la zona, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente con esa opción tan sencilla de arrastrar desde la biblioteca de elementos, arrastrar los materiales que queramos o los elementos, los objetos que queramos, podemos configurar un poco todo el entorno. Vamos a eliminar estos que tenemos por aquí y vamos a activar la capa de calcomanías, que es esa que está ahí, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, en este caso, como hay un carril bici, un paso de peatones, una línea que divide los carriles, hay varias calcomanías en la zona, con el terreno, etcétera, ¿no? Y plazas de aparcamiento. Vale, desde el punto de vista de en el caso de los objetos, como visteis, siempre desde la biblioteca es, igual que veíamos con las rocas, igual de sencillo, ¿vale? Desde el punto de vista del vehículo pasa exactamente lo mismo. Tenemos varios tipos de vehículos, automóviles, autobús, etcétera. Simplemente seleccionamos uno desde la biblioteca y lo arrastramos. Una vez que lo arrastramos, al estar seleccionado, como veis, podemos cambiar el color sin ningún problema, podemos desplazarlo, podemos rotarlo, podemos hacer lo que queramos con él, ¿vale? Para ponerlo en la posición exacta y arrastrándolo a la plaza de aparcamiento en este caso. Siempre es el mismo esquema para cualquier objeto que incorporemos dentro de Twinmotion. Entonces, así de fácil. Voy a seleccionar este y voy a activar los coches ahí. Ahí, como veis, simplemente haciendo clic en cada uno de ellos, pues vamos poniendo todos los coches. Una opción muy interesante de los objetos es que yo puedo, seleccionando un objeto, pulsando la tecla Shift, puedo copiar el objeto, ¿vale? Como veis, al copiar un objeto, cualquier objeto que yo tenga lo puedo copiar. Me permite crear una instancia o una copia. La instancia es, digamos, una especie de copia exacta del objeto y la copia pues es un elemento distinto dentro de lo que es el modelo. Podemos hacer además copia múltiple si queremos para copiar el número de elementos que queramos, lo cual nos vuelve a dar mucha velocidad a la hora de darle vida al proyecto, de generar todo el entorno, ¿no?
Una de las características más importantes de lo que es Twinmotion es todo el tema del tema del tráfico, de la interactividad que tenemos con, o la posibilidad de meter personajes que estén moviéndose y que le dan mucha vida a todo, a cualquier proyecto, ¿no? Para activar el tema o para crear un tráfico, lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de urbano y veis que ahí aparecen caminos, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es activar una opción en preferencias, que es asistentes, ¿vale? Para que veáis el camino, cómo se genera. Por ejemplo, en este caso, yo puedo utilizar un trazado de peatones, un trazado de vehículos, un trazado de ciclista y un trazado personalizado. El trazado de peatones, bueno, pues simplemente aparece una pluma, como veis en la parte superior del menú. Simplemente hacemos un clic, hacemos otro clic, otro clic, otro clic y otro clic. Y entonces automáticamente empiezan a aparecer personajes. ¿Vale? Todos esos personajes son configurables desde el punto de vista del tipo de personaje, africano, asiático, europeo, Oriente Medio, el tipo de vestimenta que va a tener el personaje en el que vamos a utilizar, calle, oficina, viaje, sin ningún problema. Podemos darle a lo que es la vía que hemos creado, a lo que es el recorrido, más ancho para que aparezcan más personajes. Como veis, se adaptan perfectamente al entorno, sin ningún problema. Incluso también podemos hacer que haya pues mucho más personaje en la densidad. Es decir, que con muy poquitos clics tenemos un entorno perfectamente creado dentro de lo que es el Twinmotion, ¿vale? Desde el punto de vista de coches pasa exactamente lo mismo. Voy a seleccionar todos esos elementos para ir borrando ese trazado. De hecho, lo puedo hacer más rápido desde ahí, perfecto. Y desde el punto de vista de coches pasa exactamente lo mismo, ¿no? El tráfico de carreteras, lo mismo, la pluma, y volvemos a crear el recorrido. Con ciclistas lo mismo, y el trazado personalizado sí es interesante verlo, porque el trazado personalizado nos permite incluir cualquier objeto que nosotros queramos. Es decir, no tenemos simplemente que utilizar un personaje, sino que, como veis, aparece un cubo genérico. El cubo aparece en esa parte inferior del menú y rápidamente nosotros, desde cualquier objeto que tengamos, si queremos, por ejemplo, un mobiliario en interior, salón, una silla, por ejemplo, pues podemos hacer que esa silla, arrastrándola al recorrido, sea la que se mueva. No tiene mucho sentido, evidentemente, hacer que una silla se desplace, pero realmente se puede incluir cualquier elemento, ¿vale? Sin ningún problema. Hay una cosa muy importante que decir de lo que es la biblioteca, y es que, como veis, además de la biblioteca en la que hay más de 600 materiales y yo creo que miles de objetos, tenemos la posibilidad de incorporar en la biblioteca de usuario cualquier elemento, ¿vale? Cualquier elemento sin ningún problema, desde SketchUp, de la galería 3D, incluso veremos después cómo podemos incorporarlo desde BIMobject. Vale, pues una vez visto el tema de los recorridos, como veis, pues aparece ahí el tema del tráfico de carreteras y aparecen pues esas personas. Los personajes es un poco la misma escena o la misma idea del tráfico, pero dentro de la biblioteca tenemos una sección de personajes, hay grupos hay humanos de forma, digamos, lo que es individual, personajes individuales que simplemente tenemos que arrastrar, que tienen su propia vida, su propio vestimenta. Tenemos distintos tipos de personajes con distintas actividades, sentado, recostado, baile, etcétera. Hay conversando, conversación 1, conversación 2, es decir, hay una multitud, una infinidad de elementos. Pasa lo mismo que pasa con los árboles, de tal forma que yo hago un clic, otro clic y voy obteniendo distintas copias de lo que es el personaje con distintos movimientos, con lo cual pues no se repiten los elementos. Y bueno, pues es un poco todo el tema del personaje, ¿no? De los recorridos también. Entonces, si activamos, por ejemplo, personajes, como veis ahí, pues en este caso hay, como veis, pues unos ciclistas en el carril bici, unos personajes andando, personas que entran en la
en el coworking, en la parte inferior, en la cafetería, etcétera. Por ahí arriba hay un poco de todo, ¿vale? Simplemente, y además tremendamente rápido. Voy a borrar estos de aquí abajo y voy a desactivar ya la opción de el asistente. Esos asistentes, lógicamente, solo se ven en la fase de edición, no se ven en la fase de exportación de lo que es los vídeos y las imágenes, ¿eh? Pero bueno, para que esté un poquito más limpio, lo dejamos así. La siguiente opción, pues, habla un poco, bueno, de una de las características que se añadió en la versión 2019, que fueron los volúmenes de reflexión. Vale, los volúmenes de reflexión, como veis, añaden más calidad a lo que es la escena y, aunque depende de la configuración del programa, simplemente veis la diferencia entre activar y desactivar, se ven los reflejos del entorno en lo que es la escena, ¿no? Se pueden activar o desactivar. Vamos a dejarlos desactivados para que no consuma demasiados recursos. Y desde el punto de vista de mobiliario un poco en general, objetos en general, bueno, pues hay una biblioteca también enorme dentro de lo que es Twinmotion. Un poco ya lo visteis anteriormente. Veis que tenemos mobiliario, por ejemplo, y tenemos mobiliario dedicado al interior, dedicado a la ciudad. Tenemos primitivas, que son unos volúmenes, digamos, básicos. Por eso comentaba antes que se podía generar geometría, simplemente creando un elemento, ¿vale? Y dentro de la ciudad, por ejemplo, pues simplemente podemos buscar farolas e incorporar la farola que queramos. Tan fácil como eso. La farola viene perfectamente configurada, viene además con una característica de iluminación incorporada, con lo cual no tenemos que preocuparnos ya de incluir punto de luz, mucho más sencillo, y lo mismo de siempre, ¿no? Con la copia del objeto, pulsando la tecla Shift, bueno, pues podemos hacer múltiples copias y rápidamente configurar la escena sin ningún problema. Vale, vamos a borrar esas y vamos a activar, en este caso, las farolas, que las tenemos ahí. Aquí es una farola, en este caso, un poquito más pequeña. Luego veremos, cuando veamos la parte de iluminación, cómo tiene la luz incorporada, ¿no? Después, desde el punto de vista de mobiliario, hay que decir que cualquier mobiliario que nosotros tengamos externo a Twinmotion lo podemos importar. Tan fácil como, por ejemplo, irnos a la opción de importación, importar, geometría, abrir, y dentro de lo que es el escritorio tenemos la posibilidad de importar, por ejemplo, una mesa, ¿no? Mesa exterior, le damos a abrir, le damos a OK, vamos a importar con los materiales importados y, como veis, siempre nos lo pone en el origen de coordenadas que nosotros teníamos en SketchUp. El origen de coordenadas de SketchUp, en este caso, estaba ahí abajo, lo veis, y es donde nos incorpora siempre los elementos. A ese elemento yo le puedo asignar el material que yo quiera, rápidamente arrastrándolo desde lo que es en la ventana de materiales, o puedo hacer la mesa como el material que quiera. Es así de rápido, ¿no? No hay más. Por supuesto, después podemos, como veíamos antes, configurar el material, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, esa mesa la vamos a borrar, suprimir, y vamos a incorporar los distintos elementos. Por ejemplo, la cafetería en la parte inferior. Ahí veis cómo tenemos varias mesas por ahí configuradas. Tenemos también el restaurante de la planta alta ahí configurado, en el que aparece otro tipo de elementos. Estos son elementos, lo que es la mesa con la sombrilla son elementos externos. Toda la vegetación, la planta, es también un objeto de Twinmotion, y este elemento que está aquí es un elemento también de Twinmotion, ¿no? de decoración, que tiene la luz incorporada además. Después tenemos, os comentaba antes que el programa está también muy vinculado con el tema de diseño de interiores, y es que tenemos la posibilidad de generar fases, ¿vale? La opción de las fases, ahí tenéis un poco el mobiliario de esa primera escena. En la parte inferior, como veis, aparece aquí una estadística y aparece una opción que dice fase, puesta en fase.
Vale, bueno, pues en ese caso, como veis, simplemente con un clic nosotros podemos configurar el interior con distintos elementos para darle pues distintas opciones, ¿no? a lo que es esa vivienda o ese loft. Veis que aparecen un poco ahí todos los elementos de los loft. Vamos a desactivar la iluminación, porque al activar las fases se activa. Vale, y tenéis un poco la configuración, la distinta configuración de todos los elementos. Cada uno de esos elementos son elementos de la biblioteca y la última actualización de Twinmotion, la versión 2019 V2, como veis, tiene una opción para incorporar objetos directamente desde BingObject. BingObject es una web que tiene modelos en 3D vinculados con el mundo BIM y es tan sencillo como irnos a la opción de urbano en BingObject. Con una cuenta gratuita podemos acceder a BingObject y descargar cualquier modelo en 3D. De tal forma que si queremos una silla, por ejemplo, pues lo único que tenemos que hacer es buscar la silla que queramos y la podemos incorporar a nuestro modelo. Como veis, ahí nos muestra toda la información BIM del elemento. Veis que aparece un botón que pone Send to Twinmotion User Library. Y lo único que tenemos que hacer es, una vez que se descarga el modelo, pues situarlo en la escena. A ese elemento podemos cambiarle el material sin ningún problema, modificando el color o aplicando un material de la propia biblioteca, por ejemplo una madera. Vamos a seleccionar una madera como esa y podemos cambiarlo sin ningún problema para adaptarlo. Lo bueno que tiene es que al ser un objeto que viene de BingObject, tiene toda la información BIM dentro del objeto. Como veis en la sección información BIM, al tener el objeto seleccionado, tenemos ahí pues toda la información BIM de la que dispone en la página web. Así que, bueno, es tremendamente rápido buscar cualquier objeto. También lo podemos hacer, como veíamos antes, con la mesa que habíamos importado directamente desde SketchUp, ¿no? La mesa de la cafetería. Bien, más cosas que tenemos por aquí. Bueno, pues después de lo que es la sección de objetos, nos queda por ver un poco el tema de la iluminación, que es una de las partes, como siempre, más potentes dentro de cualquier programa de renderizado. Veis cómo, por ejemplo, si me pongo en ese punto de vista y modifico la fecha o la hora, veis cómo cambio la posición del sol. Si me voy a una opción de noche, por ejemplo, ahí veis cómo las farolas que tenían la iluminación ya incluida encienden la luz. Los coches, como veis, se encienden las luces, tanto las delanteras como las traseras. Los objetos que incorporamos en la zona del restaurante, la planta alta, que tienen la luz, también aparece la vinculación de la iluminación. Y nosotros podemos configurar nuestra iluminación sin ningún problema con puntos de luz. Igualmente, desde la biblioteca, lo único que tenemos que hacer es luces. Ahí tenemos todos los tipos de luz que hay en el Twinmotion y simplemente tenemos que hacer un clic, arrastrar el elemento y veis que aparecen multitud de opciones. Aparece la intensidad de la luz, aparece la temperatura, el ángulo en el que se va a modificar el ángulo del cono. Para ver un poco las características podemos activar de nuevo los asistentes y veis que ahí aparece pues un poco el cono, ¿vale? Podemos modificar ese cono, la atenuación, para que sea la luz más amplia. Es así de sencillo, ¿vale? Entonces, pues bueno, jugando un poco con esa configuración, tenemos en este caso la iluminación de lo que es la zona central del edificio. Ahí se enciende esa zona. Tenemos la iluminación del restaurante en la planta baja, la iluminación del coworking. En este caso, esta pieza que tenemos aquí abajo está hecha con luces de neón. Ahí veis además cómo los monitores de los ordenadores que incluimos es un objeto de Twinmotion, además se enciende la iluminación.
y tenemos las distintas opciones de iluminación de las distintas viviendas, ¿no? Ahí se van encendiendo, incluso también en la parte superior, en el restaurante. Vale, vamos a eliminar ese elemento. Y bueno, pues es un poco todo el tema vinculado con la biblioteca, ¿no? Luces, objetos, etcétera. Una de las características que os comentaba de lo que es el Twinmotion es que generaba todo el tema de multimedia, imagen, vídeo, etcétera, de forma rapidísima, ¿no? Para generar toda esa información, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es acceder a la opción tipo de medios. Ahí veis que podemos crear imagen, podemos crear panorama, podemos crear vídeo y podemos crear BeamMotion. BeamMotion es una opción que podemos verla directamente aquí. Dentro del menú del ojo en la parte superior tenéis ahí crear una captura de pantalla en este caso y BeamMotion. Veis que la opción de realidad virtual con las gafas no está activa porque no tengo conectadas gafas y entonces no podemos ver esa opción, pero la BeamMotion sí que podemos verla. BeamMotion lo que hace es generar un archivo ejecutable que vosotros podéis, un exe, que vosotros podéis enviar al cliente o a la persona para la que estéis desarrollando el trabajo y al ejecutarlo él lo que va a ver es precisamente esto. Se va a poder mover en el entorno como si estuviera dentro de Twinmotion, pero simplemente con un archivo ejecutable. Aparece un menú en la parte inferior en el que se puede modificar la hora sin ningún problema para configurar el tiempo. Podemos modificar el mes, podemos modificar las fases también, ¿vale? Las fases de oficina, las que teníamos configuradas en la primera vivienda, etcétera. Y podemos incluso hacer una inmersión total, como si estuviéramos ya dentro de la escena. Vale. En este caso, cuando nosotros estamos trabajando en este modo o visualizando el modelo en este modo, lo que hacemos es que somos incapaces de poder, bueno, en este caso hemos atravesado, pero en teoría hay colisión, ¿vale? Veis que yo, por ejemplo, con la pared, pues ahí choco y tengo que ir poco a poco esquivando los distintos elementos, ¿no? Ahí tenéis un poco para ver todo en detalle. Podemos volver al modo de drone o de fly para poder volver a atravesar lo que es el entorno. Es decir, que se puede conseguir una experiencia de inmersión total, ¿no? Con las gafas 3D, por supuesto, mucho más real. Vale, eso es en cuanto a BeamMotion. Desde el punto de vista de imagen, panorama o vídeo, pues es extremadamente sencillo. Por ejemplo, en este caso, tenemos ahí la opción de crear un vídeo. Para crear un vídeo, lo único que hay que hacer es hacer un clic en crear un clip. Veis que aparece una opción ahí, ya había uno creado, aparece una opción. Esta es la primera escena del vídeo. Lo único que tenemos que hacer es mover un poquito la cámara, ¿vale? Y hacer un clic en el botón que aparece ahí, más. Y lo que hace el programa es generar pues esa animación, ese vídeo. En este caso tiene una duración de 10 segundos y lo que voy a hacer es ponerle 5 segundos, ¿vale? Para que sea un vídeo un poquito más rápido. Y lo que voy a hacer es generarlo directamente ahora para que veáis como ejemplo la velocidad a la hora de generar un vídeo de 5 segundos. Veis que aparecen algunas opciones añadidas ahí. Tenemos ajustes de cámara, podemos modificar la focal, podemos modificar todos los aspectos que queramos dentro de lo que es la escena. Para exportar el vídeo lo que tenemos que hacer es ir a la sección de exportar y dentro de vídeo veis que aparece un color morado ahí. Tenemos clip 1 y clip 2. Vamos a marcar el clip 2. Tenemos la opción de más y podemos obtener el formato de vídeo que queramos. Vídeo estándar, vídeo 3D, 360, la resolución, podemos modificar los frames por segundo, etcétera. Vale, es tremendamente rápido. Entonces tenemos marcado el clip 2, le damos a exportar y le vamos a dar a que lo exporte directamente ahí. Y simplemente para que lo veáis, incluso con iluminación, etcétera, veis que en poco menos de un minuto se va a generar un vídeo de 5 segundos,
Vale, si comparamos esto con un programa de renderizado habitual, 30 imágenes por segundo, por 5 segundos, pues evidentemente estamos renderizando durante muchas horas, pero aquí ya veis que una de las características de Twinmotion es precisamente esta. ¿Vale? En muy poquito tiempo tenemos un vídeo de gran calidad. Vamos a el clip 2, que tiene que andar por aquí. Aquí está. Y ahí tenéis el vídeo de 5 segundos generado con todos sus personajes moviéndose, etc. Vale. Es tan fácil como eso. Lo mismo pasa con panorama, lo mismo pasa con imagen. Es igual de rápido. Desde el punto de vista de panorama, tarda, pues en vez de 1 minuto, tarda 2. Pero simplemente para que veáis un poco lo que es un panorama, pues es esto que tenemos aquí. Es una imagen 360, en este caso es de un interior. Y esta que tenemos aquí es una imagen, otro 360 de lo que es la escena. Una opción interesante que tiene Twinmotion, y ya por último, para terminar, es una opción que veis que aparece en herramientas, aparece TwinLinker. Cuando le damos a exportar el vídeo, ¿vale? Ahí tenemos la posibilidad de configurar el TwinLinker. TwinLinker es una web del desarrollador de Twinmotion que nos permite compartir los panoramas a modo de recorrido virtual. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí creada una para el webinar y esas dos imágenes de panorama que yo os decía, pues nos permiten compartir la escena o las escenas que tengamos con cualquier persona para obtener pues un poco ese elemento. Vale, ahí como veis tenemos todo el panorama. Veis que aparece un enlace, con lo cual yo puedo ir directamente a ese panorama nuevo que está vinculado con el primero y en este caso pues estoy en el interior de la escena. Vale, así que tenemos multitud de opciones para compartir nuestro trabajo sin ningún tipo de problema. Vale, este archivo, solo por acabar, es un archivo que pesa poquito más de 400 megas, ¿vale? 430 megas, como veis, con lo cual toda la información que tiene pues está incluida en ese archivo relativamente pequeño. Y bueno, pues ese es un poquito el tema de Twinmotion. Espero que haya sido de vuestro interés el webinar y que sobre todo hayáis visto un poco las características, la potencia que tiene el programa a la hora de darle vida a un proyecto.